COE Nacional pide declarar estado de excepción focalizado por 30 días en Azuay, El Oro, Pichincha, Guayas, Manabí, Loja, Santo Domingo y Esmeraldas, con el fin de disminuir contagios de COVID-19. Ya no hay espacios en hospitales de Quito y Guayaquil. Las casas de salud han implementado carpas externas para atender la gran demanda de pacientes COVID. Aglomeraciones en centros de vacunación contra el COVID-19 en el norte de Quito. Adultos mayores esperaron por más de 5 horas para recibir la dosis. Consejo Nacional Electoral da luz verde la apertura de 136 urnas tras haber identificado inconsistencias numéricas para la dignidad de asambleístas provinciales. 2 niñas ecuatorianas fueron lanzadas desde el muro fronterizo entre Estados Unidos y México por coyoteros. Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de El Comercio TV. Aquí empezamos, mucha atención. El COE Nacional recomendó al presidente Lenín Moreno que declare el estado de excepción focalizado en las provincias de Azuay, El Oro, Pichincha, Guayas, Manabí, Loja, Santo Domingo y Esmeraldas, con el fin de disminuir los contagios por COVID-19. Esto implica toque de queda desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. De aprobarse las medidas, entrarían en vigencia desde este viernes 2 de abril. A través de una rueda de prensa, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, la declaratoria de estado de excepción por 30 días en 8 provincias del Ecuador. Estas son Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo y Loja. A los pobladores de estos territorios, el capitán Juan Zapata, presidente del organismo, les garantizó que podrán ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta electoral. Por otra parte, como regulaciones adicionales, está el entrar a toque de queda. Que regirán desde el 2 de abril del 2021 a las 0 horas hasta las 23:59 del día viernes 9 de abril del 2020 y que podrán expandirse conforme se encuentre una mayor evidencia científica de la evolución epidemiológica. Asimismo, rigen las siguientes restricciones. Prohibir las reuniones sociales y familiares de los miembros que no pertenezcan al mismo círculo familiar, así como extremar precauciones con adultos mayores y personas con preexistencias, no debiendo asistir a ninguna actividad que los exponga. Se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a jueves a partir de las 18 horas y viernes, sábado y domingo se prohíbe la venta y consumo durante todo el día. Para las provincias que no se incluyen en el estado de excepción focalizado, rige el acuerdo interministerial 001 del 30 de marzo del 2021. Suspensión total de la jornada laboral presencial en el sector público de las provincias de mención a partir del lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril del 2021. El servicio de cedulación no se suspenderá. No operarán los gimnasios, centros de entrenamiento físico, parques, cines, teatros, canchas deportivas, mientras dure el estado de excepción. Bares, discotecas y centros de tolerancia deberán estar cerrados. Se hagan virtuales. La circulación vehicular del 2 al 9 de abril será de acuerdo al último dígito de su placa. Los vehículos con placa par no circularán los días lunes, miércoles y viernes e impar no circularán los días martes, jueves y sábado. Y el domingo 4 de abril no circularán los vehículos con placa par. El transporte público y comercial pueden circular fuera del horario de toque de queda. Los viajes que tengan horarios extendidos pueden circular sin restricción de horario hasta llegar a su lugar de destino. Los delivery también podrán prestar sus servicios sin ningún problema. Las medidas de restricción de circulación no se aplicarán para quienes pertenezcan a los sectores estratégicos por prestar servicios prioritarios. Para quienes necesiten movilizarse hacia o desde los aeropuertos, podrán hacerlo mostrando los pasajes del titular. También tendrán circulación libre las personas que tengan agendadas citas de vacunación, debidamente comprobadas.
El irrespeto a estas medidas, de acuerdo al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, implica una sanción que va de 1 a 3 años de privación de libertad, informó Maite Morán. Varias aglomeraciones en la transportación pública se registraron en el primer día de modificación de la jornada laboral en Guayaquil. La alcaldesa Cynthia Viteri ofreció soluciones para este tipo de situaciones. Lo hizo durante un recorrido en uno de los puntos de vacunación con los que cuenta la ciudad. No sé si alcanzan a ver ahí. Videos aficionados dejaron de manifiesto lo sucedido la tarde del miércoles, cuando entraron en vigencia el cambio de horario de la jornada laboral y la restricción vehicular en Guayaquil. La mañana de este jueves, la alcaldesa Cynthia Viteri hizo una recomendación al sector público y privado para evitar que aquello vuelva a ocurrir. Que hagan horarios diferenciados de salida de sus trabajadores. De esa manera, los unos pueden salir a las 2 de la tarde, los otros a las 3, los otros a las 4 de la tarde, y no habrá aglomeración. La gente debe saber que va a contar con Metrovía, con buses y con taxis hasta las 10, 11 de la noche. Hemos dispuesto inyección de más unidades, es decir, inclusión de más unidades en las horas pico, precisamente para que cuando en las paradas estamos controlando que no haya hacinamiento de personas, la fila no sea tan larga, es decir, que haya cada menos tiempo más buses circulando. Viteri recorrió las instalaciones de uno de los 7 puntos de vacunación con los que cuenta la urbe. Aseguró que ya están listos para la inmunización y que solo esperan la llegada de las dosis por parte del Ministerio de Salud Pública. 1000 personas aproximadamente estarán al servicio de los guayaquileños para vacunar alrededor de 5000 personas por día. En 4 meses se prevé terminar la vacunación, pero ojo, repito, todo esto está listo. Sin vacunas no hacemos nada. Y las vacunas las pone el Ministerio de Salud. Hemos elegido algunos puntos como el Estadio de Barcelona, la Universidad Salesiana, el Palacio del Cristal. Aún se desconocen cuándo iniciarán el cronograma de inoculación, que también, según la burgomaestre, depende del MSP, que el lunes tendrán una respuesta, dijo. Durante este feriado, el municipio realizará operativos de control para verificar que se cumplan las nuevas medidas anunciadas con anterioridad, informó Jorge Salazar. El área de emergencias del Hospital Carlos Andrade Marín se transformó en un sitio de atención para pacientes con coronavirus que requieren tanques de oxígeno para respirar y otros terapia intensiva. La Casa de Salud está a tope, a tal punto que los pacientes esperan por una cama en las camillas de las ambulancias en las que llegan. Esta es una de las zonas destinadas para la atención de pacientes con COVID-19 en el Hospital Carlos Andrade Marín. Espacios totalmente llenos. Los médicos deben pasar uno por uno por los corredores, 2 no podrían. Los pasillos están ocupados por pacientes que fueron ingresados y al no tener capacidad, los atienden en las camillas, otros sentados en sillas plásticas, y los que ya no alcanzaron están en las ambulancias en las que llegaron. Se les explicó que no podemos recibirle, que no tenemos espacio, que por favor avancen hacia otra casa de salud. Sin embargo, manifestaron que tenían que quedarse aquí y hasta el momento está la ambulancia con su camilla y su paciente en esta casa de salud. En el área de emergencias están 47 pacientes, la capacidad es solo para 26. Hospitalización está a tope y el área de cuidados intensivos hace 4 semanas que no habilita cupos de espera para una cama, pues quienes aguardan por un cupo están en las listas hace más de un mes. De los pacientes que tenemos acá, tendremos unos 10 pacientes que requieren hospitalización y los 37 restantes son para cuidados intensivos. Incluso hay pacientes internados en las áreas de triaje, que son sitios solo para diagnosticar el virus. Al preguntar al personal médico si es posible atender a más personas que lleguen con COVID-19, la respuesta consterna. Este hospital ya no da más. Bastan unos minutos en emergencias para evidenciar la desesperación de pacientes que cada vez necesitan una mayor cantidad de oxígeno para respirar. Muchos acudieron al hospital porque en sus casas los tanques que usaban ya no son suficientes. Y obviamente el oxígeno domiciliario a través de los equipos portátiles únicamente da hasta 5 litros, pero los pacientes ya requieren mucho más. Acá tenemos pacientes con 15 litros,
de oxígeno. Tenemos pacientes con cánulas de alto flujo que dan a 75 litros de oxígeno y pese a ello, el organismo de los pacientes no logra asimilar toda esa cantidad porque obviamente la condición viral es sumamente grave. Reportes de la Checam establecen que en diciembre del 2020 en promedio fallecían 2 personas al día a causa del coronavirus. Ahora son entre 5 y 8 personas por día que mueren por el virus. El día de ayer logramos ingresar a un paciente que estaba 2 días esperando una cama, obviamente estaba sentado, le pudimos colocar en una camilla fija, pero eso no fue suficiente. Investigaciones realizadas por los epidemiólogos de la Checam señalaron que de 10 pacientes que llegan con COVID-19, 6 recientemente viajaron por el Ecuador y 4 asistieron a sepelios, visitas de amigos y familiares o acudieron a reuniones sociales. Informó Sofía Vintimilla. Tras la saturación en los hospitales públicos y privados para atender a pacientes con COVID-19 en Guayaquil, en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se instalaron 4 carpas para brindar oxigenoterapia a quienes lo requieran. Cada uno de los técnicos y obreros hacen su trabajo en la instalación de las 4 carpas que fueron entregadas por la Secretaría de Gestión de Riesgo al Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES de Guayaquil. En este hospital campaña se instalarán 40 camillas para atender a pacientes que presenten síntomas de COVID-19. Poderle ofertar a la ciudadanía la oxigenoterapia. Es muy sabido, muy conocido que la primera medida que hay que tomar es esta, debido a la necesidad, a la sed de aire que tienen este tipo de pacientes. Según la coordinación de áreas críticas de esta Casa de Salud, desde aquí se brindará servicio a pacientes leves o moderados que requieran asistencia. Todo paciente respiratorio va a venir aquí donde van a estar el equipo médico capacitado con el personal de enfermería, realizarán la evaluación respectiva del paciente y se decidirá el ingreso a la misma, ofertándole oxigenoterapia, para luego de unas horas estabilizado el paciente decidir qué medida tomamos. Si pasa hospitalización o si el paciente lastimosamente necesita intubación y asistencia respiratoria mecánica. Su instalación se la hizo en el área de emergencia del hospital. En dicha área las autoridades han destinado casi el 60% de sus 71 camas UCI para atender casos graves de la enfermedad, pese a que 2 son un centro centinela de coronavirus. ¿Cómo está la situación en el hospital? Muy durísima, ¿no? La capacidad instalada está sumamente saturada, 100% de ocupación de camas que en una hora se desocupan, son nuevamente utilizadas. Las áreas críticas, 42 camas de pacientes de cuidados intensivos COVID enteramente llenas. Según datos del Ministerio de Salud Pública, Guayaquil cerró marzo con 3.854 casos confirmados de COVID-19. En lo que va del 2021, son 9.280 diagnósticos, el 33% del total de casos detectados desde que empezó la pandemia en Ecuador. De esta forma, las autoridades de salud buscan descongestionar el área de emergencia, donde ya no hay espacio para recibir a más personas, informó Carlos Julio Gurumendi. Los contagios mantienen a tope al Hospital General Puyo, el único que cuenta con camas en las unidades de cuidados intensivos. Por ahora no hay virales para hacer pruebas de COVID-19, como tampoco hay ambulancias que estén operativas. La falta de virales para la realización de pruebas para el diagnóstico de contagios de COVID hace que haya una información desactualizada sobre el nivel real de afectación que tiene Pastaza. El último informe proporcionado ante el COE señala que se registran 2.787 casos confirmados. Ahora se hacen gestiones a nivel de las principales autoridades del Ejecutivo para dar una solución a corto plazo a este tema. Hemos indicado que se nos envíe la información para nosotros también de parte de Gobernación poder articular de manera oportuna y de que se nos atienda de manera urgente. Pero ese no es el único problema. El otro se refiere a que las ambulancias del Ministerio de Salud Pública están fuera de servicio, algo que es recurrente en los últimos meses. Por ello, la atención de emergencias prehospitalarias y de pacientes contagiados las está atendiendo el Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Pastaza. No tenemos ambulancias del Ministerio de Salud Pública que esté dando el servicio de prehospitalaria, haciéndonos cargo y responsabilidad total a nosotros como cuerpos de bomberos. Sin embargo, la gran demanda de atenciones que han aumentado en los últimos días hace que los 2 vehículos operativos estén sobrecargados y por sus años de servicio puedan dejar de funcionar en cualquier momento. Frente a esto, los bomberos hicieron un exhorto a la Gobernación para que se atienda este caso con prioridad. Para que a través de su autoridad se pueda viabilizar una solución
de la manera más rápida posible, pues es bastante preocupante que el tema prehospitalario no esté atendido de la mejor manera. Sabemos que nosotros necesitamos de las ambulancias para poder atender de forma oportuna. En Pastaza, el único hospital con camas UCI, el General Puyo, está al tope, sin lugares disponibles para atender a pacientes graves que están en lista de espera, informó Anabel Belín. Mediante memorándum oficial, el Ministerio de Salud declaró el estado de emergencia en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Mucha atención en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicio médico y paramédico, hospitalización y consulta externa, por la inminente posibilidad del efecto provocado por la COVID-19, por lo que todos los servicios de salud, médicos y administrativos trabajarán de manera presencial este 2 de abril, a excepción de que tienen autorizados el teletrabajo. Inició el proceso de vacunación a los miembros de la Policía Nacional. El gobierno tiene como objetivo el inmunizar a 53.000 uniformados dentro de la fase 1 del plan Vacunarse. El presidente Lenín Moreno junto a la segunda mandataria María Alejandra Muñoz acudieron al cuartel modelo de la Policía Nacional para constatar la vacunación de 1.000 servidores policiales en Guayaquil en este día. Los 53.000 policías a escala nacional serán inoculados dentro de la fase 1 del plan Vacunarse. Cubre no únicamente a los policías, cubre a las Fuerzas Armadas, cubre fundamentalmente a nuestros viejecitos, los profesores, los bomberos, el personal que recoge desechos y nuestras queridas y queridos personas con discapacidad. Hasta el día domingo habremos vacunado 5.000 policías. Indicó que paulatinamente se ha incrementado el número de personas vacunadas a diario. Y en este momento estamos vacunando a 24.000. Entonces el objetivo ya no se ve tan lejano, más aún cuando se nos ha comunicado que entiendo el día de hoy serán embarcados el primer lote de vacunas en China, Sinovac, que llegarán, si mal no recuerdo, pues el día domingo, entre el 7 y el 10. Entre el 7 y el 10 me dice la señora vicepresidenta. Jorge Guatet, secretario de Gabinete de la Presidencia, dijo que a los uniformados se les aplica la vacuna de AstraZeneca. Que es una vacuna que es más recomendable a gente que es menor de 65 años, por eso se les está colocando a la policía, se le va a colocar a los policías municipales, a la gente que hace limpieza. Detalló que se está coordinando con los municipios para la distribución de las dosis. Porque la distribución es equitativa y hay que distribuir obviamente también a los otros cantones, a las otras provincias. Una vez que esto llegue y tener pulidas las listas, se va a comenzar a distribuir a todos los municipios que han firmado con nosotros convenios para poder ayudar. Informó Roselena Vázquez. En un punto de vacunación para adultos mayores al norte de Quito persiste el desorden. Aquí se registraron aglomeraciones, empujones, reclamos e incluso personas de la tercera edad que se descompensaron y tuvieron que ser atendidas de emergencia. Todo esto esperando para ser inmunizados. En medio de la larga espera encontramos a Alfonso. Se suponía de que nos iban a atender más pronto, pero se ha hecho una largura. Señorita. Durante la entrevista, aparentemente estaba bien. No quería retirarse sin haber sido vacunado. Tanta espera para irme sin vacunar no creo sea dable ni conveniente para mí. Pero luego de minutos fue llevado de emergencia a la ambulancia. Su salud se quebrantó. En la mañana nos acercamos a decirles que mi suegro padecía de fibrosis pulmonar, que necesitaba oxígeno, que tenía una afección cardíaca. Y justo el rato que llega, después de 5 horas y media de espera, me encontraron saturando 52. Ahí está en la ambulancia. Ahí está en la ambulancia. Y si algo le pasa, ¿quién responde? Las varias horas de espera le estaban pasando factura. Mi papá ha estado sentado, pero no ha almorzado. No se ha alimentado como él debía y no tenía su oxígeno. En la ambulancia tuvo que ser atendido y finalmente vacunado. Él es parte de los cientos de adultos mayores que llegaron a este colegio al norte de Quito para recibir la dosis y cuya espera se tornó bastante molestosa. Estamos esperando aquí desde las 11 de la mañana y son las 4. Estamos esperando 5 horas. Había policías y militares tratando de controlar el orden, pero la aglomeración era evidente. Bajo el intenso sol y el viento estuvieron sin más opción que esperar. No ha almorzado, no ha sido atendido, ha hecho colas y colas y colas y colas y sin embargo
cada vez que salen, tengan paciencia. Algunos sí recibieron la dosis después de varias horas, pero la mayoría ya quería retirarse porque decían que no aguantaban. Denunciaron falta de organización, pues al parecer no había personal suficiente para la inoculación. Hay 4 o 5 personas para signos vitales y aquí ha habido miles de personas. Son 6 horas esperando y ni siquiera somos todavía tomados signos vitales. Y es que a pesar de que avanza el plan de inmunización para los adultos mayores antes de ser superados los problemas, estos se mantienen, informó Marilyn Jaramillo. Con respecto a estas aglomeraciones, ninguna autoridad hasta el momento se ha pronunciado. Y una adulta mayor de 101 años fue inoculada contra el COVID-19 al norte de Quito. Su familia la inscribió en el plan de vacunación. Luego de haber estado confinada durante un año entero, finalmente recibió la dosis. Sí, yo tengo aquí la fecha y todo. Este es el momento en el que Fanny recibe la vacuna. Se trata de una adulta mayor de nada más y de nada menos, 101 años. Estaba feliz porque recibió la dosis. Fanny, ¿usted está emocionada? Emocionadísima. Cuenta que se alistó para ir a la inmunización. Se puso sus mejores galas por si es que salía en la televisión. Y sí, eso precisamente pasó. Tenía ánimo, fuerzas y digo, me voy a hacer vacunar. Porque eso me sirve para mí, que soy ya vieja. Estaba agradecida con la vida, porque pese a esos 101 años, espera vivir muchos años más cuenta. Le doy primero a Dios gracias, porque me ha hecho venir aquí a que me hagan esto. No me imaginé nunca. Tiene 7 hijos y todos se turnaron para cuidarla en el año de pandemia. Fueron tan meticulosos con los cuidados y con las normas de bioseguridad para evitar que esta adulta mayor se enferme. De lo posible evitábamos que llegue algún familiar, algún conocido a la casa, porque cuando nosotros salíamos teníamos que lavarnos las manos, cambiarnos de ropa, tomar todos los protocolos de seguridad para que ella no se contagie de ningún coronavirus. Ansiaba ser inmunizada y su alegría fue desbordante que hasta incluso nos cantó. En tanto que el pillo consume la jarra, manda a la señora a traer la guitarra y le pide que cante versículos ardientes. Es así como se mostró esta mujer, contenta, feliz, porque recibió la tan anhelada dosis. Informó Marilyn Jaramillo. Según el gobierno, la próxima semana arribarán al país 1 millón de dosis de la vacuna china Sinovac. Expertos aclaran sobre su uso y eficacia para combatir el COVID-19. Después de conocer el anuncio del presidente Lenín Moreno en la llegada de 1 millón de dosis de la vacuna china Sinovac, expertos aclaran sobre la eficacia del antídoto, pues el porcentaje dependería de varios factores. Es una plataforma, una de las más tradicionales que existen. Pues tiene unos 200 años casi, o 150 años de uso esta plataforma. Sin embargo, publicado algo sobre su eficacia no hay todavía. ¿De acuerdo? Para las otras 2 vacunas sí tenemos publicaciones de su eficacia. Para esta vacuna, publicación no tenemos. Al igual que la vacuna de Pfizer, serán 2 dosis que debe recibir el paciente, con la diferencia que el antígeno está desarrollado con virus inactivo, es decir, pierde la capacidad infectiva, pero puede producir respuesta inmune. Además, ensayos clínicos en Brasil indicaron un 50,3% de eficacia, mientras que Turquía alcanzó un 80%. Turquía habló más bien de enfermedad grave, o sea, eficacia frente a la enfermedad más severa. Brasil sacó datos más bien de eficacia frente a enfermedad sintomática. Por su parte, Chile, que se convirtió en un referente de vacunación mundial, pactó 10 millones de dosis con la farmacéutica china Sinopharm, aplicando este antígeno desde el 3 de febrero. Semanas después, el alza de contagios por COVID-19 encendieron las alarmas. El experto en vacunas explica el porqué. Las vacunas lo que nos ofrecen, lo que sabemos y podemos confiar que sí nos ofrecen es la protección frente a la enfermedad grave, la protección frente a la hospitalización, alrededor del 100%. Todavía seguimos aprendiendo si las vacunas previenen la infección. Ecuador se prepara para la llegada de lotes masivos de la vacuna china Sinovac, que según el portal planvacunarse.es,
serán 2 millones de dosis que arribarán al país hasta el mes de abril. Aunque sin una inmunización masiva, no se podrá hacer frente a un virus que sigue cobrando vidas, informó Caterine Aguirre. Declaraciones de las autoridades del Cabildo Capitalino sobre el cierre del Centro de Atención Temporal Quito Solidario han causado confusión en la ciudadanía. Durante este jueves, las carpas destinadas a la atención de pacientes COVID-19 estuvieron desmontadas. Al llegar al Parque Bicentenario, lugar donde funciona o no se sabe si funcionaba el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, se pudo constatar que las carpas de atención estaban desmontadas. Tenía planes del señor alcalde de cerrar el Centro de Atención Temporal el 31 de marzo. Eso es exactamente lo que se conoció el pasado 23 de marzo en sesión del Consejo Metropolitano. Sin embargo, los ediles señalan que aquello no se llegaría a cumplir. Se nos ha manifestado a los señores concejales que no se va a cerrar el Centro de Atención Temporal, sino que va a permanecer abierto con fecha indefinida. Confirmado aquello, a las funciones del Centro de Atención Temporal se suma que trabajaría como espacio logístico para vacunación. Pero la duda todavía queda, más que nada por lo expuesto en la sesión de Consejo número 131. El alcalde Yunda dijo que iban a ser reubicados, justamente como usted dice, hacia el patronato, hacia el cuerpo de bomberos. Y pues lo que decía es que van a analizar también con los técnicos, de eso le leo literal, porque así lo dijo, vamos a analizar los temas técnicos para ver si se puede seguir utilizando las instalaciones para hacer pruebas de diagnóstico, para hacer tratamientos terapéuticos y vacunación. Sin conocer a ciencia cierta lo que sucederá con el lugar, lo que sí se puede decir es que el centro ha contribuido con la salud de los quiteños en la problemática de la pandemia. Hasta el 20 de febrero, estos fueron los datos. 1.442 pacientes COVID, de los cuales 1.435 egresaron, se recuperaron, lamentablemente 50 personas fallecidas. Lo único certero en este tema es que hasta el momento hay un desmontaje de las instalaciones y que el director del Centro Quito Solidario ya renunció a su cargo, informó Javier Rosero. Tras la filtración de un audio del ministro de Salud en el que exige datos sobre el número de vacunas y el registro de vacunados, médicos y expertos, aseguran que no existe planificación para el plan de inmunización. Ellos piden que se prioricen las dosis. Son dos caras de la moneda de cómo se está manejando el proceso de vacunación, dice el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, tras el audio que se filtró de una reunión donde el ministro de Salud, Mauro Falconi, en un tono enérgico pide datos sobre las dosis que se han aplicado. Se confirma lo que se sospechaba, que en el Ministerio de Salud Pública la administración pasada no tuvo ningún tipo de planificación. Esto es una muestra clara del mal manejo de un proceso tan importante en el país, dice el presidente del gremio. Pero del otro lado podría traducirse en una intención de mejorar el plan de vacunación y transparentar la información a través de un registro. Cambiar en mes y medio toda una idiosincrasia de una institución pública es muy complicada, pero bueno, se le ve las ganas, se le ve la decisión y se le ve que quiere hacerlo. Ese es el reto que tiene el señor ministro. Para la ex asesora de la Organización Panamericana de la Salud, Catalina Yepes, lo que se evidencia es una falta de planificación que podría poner en evidencia que no se estaría vacunando bajo criterios técnicos. Como le digo, el tema de la vacunación es muy antiguo en el país, no es nuevo, no es reciente, es una práctica del día a día, es algo que lo saben hacer. El problema es atrás, el problema es la planificación. ¿Cómo, cuándo y a quién vacuno? Eso es lo que está fallando. El gobierno reconoció fallas en el plan de vacunación. El actual ministro lo realizó en 72 horas y para la experta es urgente que la cartera de salud cuente con un registro de datos y vacunas para que la inmunización en el país avance sin privilegios. Lo único que tienen que hacer es sentarse y calcular. Los datos existen. Tenemos proyecciones de población del último censo del INE. No es que no sabemos cuánta gente hay. Esperemos que el ministro pueda encauzar el rumbo y finalmente podamos vacunar a todos sin dejar a nadie atrás. Hasta el momento en Ecuador, 182.329 recibieron la primera dosis y 62.537 recibieron la segunda dosis. Informó Priscila Cadena. Momento de hacer una pausa comercial, pero luego del corte, 2 menores de 3 y 5 años de nacionalidad ecuatoriana fueron lanzadas desde el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Con esta información regresamos, no se lo pierdan.
Así es, imágenes impactantes. 2 menores de 3 y 5 años de edad de nacionalidad ecuatoriana fueron lanzadas por coyoteros desde el muro que divide la frontera entre México y Estados Unidos. Cruzar la frontera de esta forma tendría un costo de $15,000. Estas son las imágenes registradas por una cámara de seguridad transfronteriza. Aquí se observa cómo 2 niñas ecuatorianas son lanzadas como paquetes por contrabandistas de personas. Observe nuevamente. A los sujetos no les importa el peligro ni las circunstancias en que las niñas de 3 y 5 años caen de la barrera metálica, más de 4 metros que divide la frontera entre Estados Unidos y México. Las cámaras con alta sensibilidad y sensores en movimiento permitieron evidenciar cómo los sujetos huían del lugar a territorio mexicano, mientras que ambas pequeñas se quedaron solas del otro lado, casi sin ropa y a bajas temperaturas. Ante el impactante hecho, la Cancillería ecuatoriana se pronunció. A través del Consulado del Ecuador en Houston, se encuentran prestando todo su contingente para precautelar el bienestar de las menores. Las pequeñas se encuentran fuera de peligro y recibiendo la atención necesaria. Solo en los últimos meses, cientos de migrantes ecuatorianos han sido deportados del gigante americano. Y qué hablar de los menores, quienes tienen que ser negociados de un lado a otro para llegar a su meta. Cuando se trata de menores cuestan $18, $20,000 precisamente porque es más complicado, hay mayores problemas, los niños se enferman. Y es que la frontera entre Estados Unidos y México este año ha tenido un incremento en el tránsito irregular de niños migrantes que llegan sin sus padres. Y es por eso que hoy están bajo custodia de las autoridades de ese país. ¿Dónde radica el problema? Ahora los ecuatorianos no necesitan de visa para ingresar a México y esto está siendo aprovechado por las redes de traficantes porque utilizan este beneficio migratorio para sus actos criminales. Cada día miles de migrantes buscan conseguir el sueño americano, cruzando pasos irregulares, corriendo el riesgo de sufrir violencia de cualquier tipo o incluso morir en su intento de llegar. ¡Necesitamos ayuda! Dirección. No sabemos, estamos en una pipa de... Nos estamos muriendo. ¡Ayuda! ¡Bendito Dios! No. ¿Y esa es su realidad? Según reportes oficiales, solo el año pasado, más de 70,000 ecuatorianos ingresaron a México y no regresaron, informó Ismenia Solórzano. Revisamos otros temas. En el Valle de los Chillos fue desarticulada una presunta organización delictiva dedicada al robo y comercialización de vehículos. Según el reporte policial, el líder era un integrante activo de la banda de los choneros. Los agentes que se encontraban realizando trabajos de campo por el sector de San Rafael se toparon con una camioneta concho de vino que circulaba de forma sospechosa. A la orden de parar la marcha, el chofer no dudó en aplastar el acelerador y empezó la persecución. Claro, el carro estaba reportado como robado. Fue sustraída en el mes de agosto del 2020. Se logra detener la circulación de este vehículo y en el interior se encontraban 2 ocupantes. Con base a denuncias presentadas, agentes de la Judicial de Quito por algunos meses estaban en busca de los supuestos integrantes de una estructura delictiva que se especializaba en el robo de vehículos. Se llevaban automotores en buen estado, de marcas buscadas en el mercado y de cierto valor económico. Hay personas de buena fe que pueden realizar una compra sin percatarse de que estos vehículos tienen este tipo de problemas. El líder de la presunta organización, un miembro activo de los choneros, el hombre de 43 años, presenta 4 detenciones anteriores por diferentes delitos. Que es una persona, parte de esta estructura de los choneros, que se encuentra activo. Él obviamente estaba generando recursos a través de este delito de robo de vehículos y la venta de estos vehículos. Una vez adulterados, los sistemas alfanuméricos de los vehículos robados los comercializaban a nivel nacional mediante la utilización de redes sociales, solicitando incluso anticipos económicos a sus víctimas como supuestas garantías de la compra, terminando más tarde en estafa. Estos vehículos eran vendidos aparentemente de manera legal. El trabajo de los agentes de la Judicial dejó como resultado 5 detenidos, entre ellos un venezolano, la recuperación de 2 vehículos. En el primer trimestre del 2021, 32 bandas delictivas han sido desarticuladas en la capital. En Quito informó Iván Casamen. La policía colombiana decomisó en la ciudad de Ipiales más de 1 tonelada de marihuana que tenía como destino Ecuador. La droga estaba camuflada en canecas metálicas y se considera de alta pureza para el expendio.
En la vía que de Pasto conduce hasta el municipio de Ipiales se desarrolló un importante operativo donde se logró la incautación de 1.745 kilos de marihuana. La Policía Colombiana de Tránsito logró detener el vehículo en el que se mantenían camuflado el estupefaciente. Nuestra seccional de Tránsito y Transporte logró un importante resultado: marihuana con un peso de 745 kilos, lo cual se traduce en 145.000 dosis que retiramos de las calles, protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes. En esta operación se logró la detención de 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana. De acuerdo a las primeras investigaciones, se había determinado que la droga habría sido camuflada en la ciudad de Cali y el destino final era Ecuador. Se logró la captura de 2 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ellos cubrían la ruta que de Pasto conduce a Ipiales en un vehículo tipo furgón. El vehículo tipo furgón de servicio público en el cual se transportaban en modalidad de caleta 148 paquetes de diferente peso y tamaño y 9 canecas metálicas de color azul, las cuales contenían en su interior los 1.039 paquetes de esta sustancia estupefaciente. Los 2 ciudadanos fueron detenidos para continuar con las investigaciones. Canecas metálicas donde se encontró en modalidad de caleta estupefacientes. Seguimos trabajando por la seguridad ciudadana, seguimos trabajando en contra de todas esas estructuras del narcotráfico y microtráfico que delinquen a lo largo y ancho de nuestro departamento de Nariño. Con imágenes de José Cedeño desde Ipiales, Nariño, informa Miriam Enríquez. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero al volver, a partir de hoy, 1 de abril, está prohibida la difusión de encuestas o pronósticos electorales. Con esta información regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. Más información. El Consejo Nacional Electoral realizó un simulacro de cara a las elecciones para la segunda vuelta. Entre los cambios están el libre acceso a los recintos electorales y que los ecuatorianos residentes en Chile no podrán sufragar debido al confinamiento. Un vocal realiza el checklist. En Quito, las instalaciones del Instituto Superior Central Técnico ubicado en el norte de la capital fue el escenario escogido por el Consejo Nacional Electoral CNE para, mediante un simulacro nacional, detectar posibles fallas y corregirlas a tiempo de lo que será el balotaje del 11 de abril. Sin duda, una de las preocupaciones es la pandemia del COVID-19. Ha sido el trabajo colectivo de instituciones, funcionarios y ciudadanía la que nos ha permitido asegurar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, respetando todas las medidas de bioseguridad. Por esta razón, hemos convocado a coordinadores de mesa y de recinto que participarán en el 11 de abril para que de esta manera también refuercen su capacitación. Ejercicio democrático que se distribuyó en 2 fases, la votación en sí y seguimiento del sistema de transmisión de actas. Aquí, como muestra de transparencia, se ha puesto en práctica varias alternativas para tener acceso a las imágenes, que podrán ser descargadas y vistas en tiempo real desde las diferentes plataformas oficiales de la institución, como el aplicativo móvil CNAPT, página web y repositorio digital de acceso para las organizaciones políticas. Uno de los primeros cambios estará dirigido a evitar aglomeraciones como se dio en la primera vuelta, precisamente en los recintos electorales. El ingreso a los recintos será totalmente abierto, pero dentro de las reglas de la nueva normalidad, manteniendo la distancia suficiente. COVID que sí le pasó factura a los ecuatorianos residentes en Chile, que por confinamiento en ese país no podrán votar. Son las reglas en las que nosotros no tenemos incidencia, lamentablemente, y nos toca respetar los protocolos que cada país, dentro de la soberanía que tiene cada uno de ellos, nos impone. Esto mientras en las próximas horas se deberá definir la apertura de 136 urnas en Manabí. En relación a la votación de asambleístas, nosotros hemos ratificado la resolución tomada por la Junta Provincial Electoral. Informó Héctor Romero. A partir de este 1 de abril está prohibida la difusión de pronósticos electorales. Las encuestadoras que incumplan con la disposición, como el medio de comunicación que publique resultados, podrían ser sancionados con una multa de hasta $100.000. Con la proximidad al 11 de abril, donde los ecuatorianos deberán acudir nuevamente a las urnas para elegir a presidente y vicepresidente, las restricciones toman fuerza. Este 1 de abril culminó el plazo para que se puedan divulgar pronósticos electorales. De ahí el llamado
para quienes pretendan pasar por alto la disposición. Las sanciones ya serían infracciones electorales, las mismas que tendría que tramitar el contencioso electoral, nosotros pasar los informes. La multa económica está contemplada en el artículo 283 del Código de la Democracia, tanto para quien efectúa la encuesta como para el medio de comunicación que la publica. La sanción va desde los 50 hasta los 250 salarios mínimos vitales. En caso de reincidencia de estos, el Tribunal Contencioso Electoral podrá pedir incluso la cancelación de la personería jurídica en caso de ser una persona jurídica. Para pronósticos electorales en el Consejo Nacional Electoral CNE se aprobaron a 2 empresas y para encuestas a boca de urna, Oexipol, 8, una natural y el resto jurídicas. Nosotros hemos pedido que se actualice la metodología, que nos indiquen toda la parte que indica el reglamento, la jurisdicción, el margen de error, pero ya considerando solamente los 2 candidatos. En el caso del Exipol, los resultados deberán ser entregados al máximo organismo electoral hasta las 16:30 el día de las votaciones, antes que se publiquen. Es un filtro nada más. Nosotros revisamos la metodología, la analizamos. Sin embargo, el CNE no impide la publicación de estos datos. Informó Héctor Romero. La jueza Ana Guerrón llamó a juicio a 27 personas por el incendio de la Contraloría General del Estado durante las protestas de octubre del 2019. Entre los procesados y abogados, 60 personas participarán de la diligencia, que se desarrollará en el auditorio del Complejo Judicial Norte, ubicado en la ciudad de Quito. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche y buen feriado.